Vamos a empezar el día de hoy. En primer lugar, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios por la vida, ante todo, porque sin vida ya saben que no podemos hacer nada. Él nos regala la vida y debemos de agradecerle en primer lugar la vida y la salud que nosotros tenemos. Rogándole a Dios, ¿verdad? Que este nuevo día sea especial para cada uno de ustedes y para sus Ya familias. empezó. Entonces, es triste, en primer lugar, ¿verdad? Para mí empezar un sábado más de clase, sabiendo que Carolina pues ya no está entre nosotros, pero que ella ya está en un lugar especial que Dios le ha guardado. Entonces, es importante y pidiéndole a Dios que fortalezca a su familia. Voy a empezar el día de hoy compartiendo con ustedes este video. A veces, otros tratan de oprimirlo a uno, menospreciar sus esperanzas y sueños, su futuro y a uno mismo. Por medio del ridículo y de muchas otras maneras, alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída. Por la razón que sea, los esfuerzos para mejorar, para ser más feliz en la vida, pueden volverse el blanco de ataques. Algunas veces es necesario manejar esto directamente. Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo. Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera. Que si uno lograra prosperar en el mundo, podría ser una amenaza para ellas. Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno. Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así. Si A logra más éxito, A podría ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito. Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo, aun cuando antes no fuera un enemigo. Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades. Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien alguien. Pero como quiera que se intente, el verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida. El verdadero manejo de esa situación y esa gente, la verdadera manera de vencerlos, es florecer y prosperar. Claro, es cierto que esa gente, al ver que la suerte de uno mejora, puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte. Lo que hay que hacer es manejarlos si uno tiene que hacerlo, pero no cejes en florecer y prosperar, pues eso es lo que esa gente quiere que hagas.
creces y prosperas más y más, esa gente entrará en apatía al respecto. Puede que desista por completo. Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor. Y si todo va bien, sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas. Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Bueno, A veces, otros tratan de perdón. oprimirlo a uno. Bueno, siempre les he colocado un video motivacional. Espero que haya reacción en ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestra ruta de aprendizaje. Siempre también le coloco, dice, aunque te sientas perdido y sin fuerzas, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso. No te rindas. Acá en su cronograma de actividades, pues tenemos en primera instancia, pues la clase del 23, pero como no se dio, también tenemos la de hoy. Entonces, ahí está en plataforma su asistencia, la hacen cuando pueda. El 23, pues yo les dejé lectura de contenidos. Ya miraron en la plataforma algunos contenidos que están en la misma. Entonces, es bueno que de una u otra manera, pues ustedes vayan viendo su contenido. Para hoy 30 tienen lo que es una infografía sobre los temas, la evaluación educativa y la evaluación de los aprendizajes. Dentro del contenido va ese mismo, entonces ahí tuvieron que haberlo leído y realizar su infografía. Y si no parte de ello, lo vamos a desarrollar hoy. Tiene un valor de 5 puntos. Y el 31, o sea, mañana tienen un PNI que es de acuerdo al tema actualidad de la evaluación. Entonces tienen un valor de 5 puntos. Total de este bloque es de 10 puntos. Déjeme comentarle que dentro del mismo póngale la situación de investigación y de extensión, todavía la voy a dejar pendiente por el momento, porque no sabemos si se va a realizar una por ciclo o se va a realizar en todos los cursos. Entonces, para el próximo bloque que empieza la próxima semana, yo ya les tengo la información debida al mismo, ¿verdad? Y se trabajaría como el semestre pasado, si así fuese, yo subiría los espacios para que ustedes subiesen sus actividades correspondientes a investigación y extensión. Sus evaluaciones se van a hacer por módulos. El curso de evaluación en el programa, que espero que ya lo hayan visto, tiene 6 módulos, entonces, por lo tanto, cada evaluación de cada módulo va a ser de 5 puntos, para que al final sea un total de 30 puntos. Recuérdese que aquel que no lleve la asistencia virtual en sus sábados, pues no tiene derecho a evaluación final y por ende se le va omitiendo las evaluaciones y aún así si no llega a zona mínima. Entonces, suplícoles por favor su asistencia a la misma, ¿verdad?
Voy a pasar entonces a platicar algo sobre lo que es evaluación. Bueno, dice, el maestro enseña más con lo que es que con lo que dice. Eso no lo dije yo, sino lo dice Soren. Vamos a ver lo que es los conceptos de aprendizaje, vamos a ver lo que es el concepto de enseñanza y vamos a ver lo que es el concepto de evaluación. Cuando estamos hablando dentro de lo que es el aprendizaje, es un cambio, es una transformación que tiene el ser humano a través de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes, del cambio de conducta, como un resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Significa que el aprendizaje se da a través del tiempo, ¿ya? A través de la adquisición de conocimientos, a través de la adquisición de habilidades, a través de la adquisición de actitudes. No solo de forma educativa se va a adquirir conocimientos, ya el aprendizaje se puede dar en cualquier momento, en cualquier instancia, no siempre en un centro educativo, sino puede ser en la calle, puede ser en cualquier institución en donde usted esté presente. El aprendizaje se adquiere, ¿verdad? A través de los sentidos, a través de la mente y del razonamiento de cada persona. De esa manera se adquiere lo que es un aprendizaje. La enseñanza. La enseñanza es un proceso mediante el cual la persona va a transmitir conocimientos de forma específica o de forma general. La enseñanza, pues sabemos que está regida específicamente en el área de educación, pero no solo se puede enseñar en un centro educativo, sino que se puede enseñar en un campo. Por ejemplo, usted ha enseñado cómo hacer un platillo, ¿ya? Como, por ejemplo, cómo hacer un pepián, cómo hacer tamales, eh, cómo hacer conservas. Esa es una enseñanza, ¿ya? Entonces, no precisamente tiene que ser restringido dentro de lo que es el área educativa, ya que dentro del mismo, póngale, su objeto principal es la formación integral de la persona humana. Ese es el objeto principal de lo que es un proceso de enseñanza. Entonces, la enseñanza dentro del mismo se limita a transmitir diversas acciones o metodologías o técnicas o procedimientos en la cual la persona va a adquirir un conocimiento. A eso se refiere lo que es una enseñanza. El aprendizaje, como lo indiqué anteriormente, es la acción de instruir. El tiempo que dicha acción se demora, ¿verdad? El cual, pues la persona es entrenada. Un aprendizaje es algo adquirido, es algo que la persona lo toma, ¿sí? Que ya lo aprendió. Por ejemplo, cuando estamos hablando de psicomotricidades, usted aprendió quizás a rebotar una pelota o un balón. Usted aprendió a patear un balón. Usted aprendió a manejar bicicleta. Y por ende, al manejar motocicleta le es fácil equilibrar, o sea, tener el equilibrio. Ese es un aprendizaje en la cual usted le va a dar solución a diversas situaciones que se le presenten en la vida. ¿Ya? Entonces, ese es un aprendizaje que dentro de la cual es cuando se recoge lo que es la información, ¿ya? Y que dentro del mismo, pues lo pongo en práctica, ¿ya? Y lógicamente yo emito un juicio de valor que permita dentro del mismo tomar mis propias decisiones. Ahora bien, cuando hablamos de los conceptos de investigación y evaluación, pues estos tienen varios elementos en común.
como por ejemplo, la evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediatas. Se centra en un fenómeno particular, ¿sí? O sea, en el conocimiento. Se pretende generalizar a otras situaciones, o sea, buscar el conocimiento. La evaluación es saber si las competencias fueron alcanzadas en el estudiante. Recuérdese que nosotros actualmente, pues el enseñar, el aprender y el evaluar, lógicamente, son tres procesos inseparables que deben ser coherentes dentro del mismo en el desarrollo, dentro de lo que es la evaluación. Ya, si nosotros no tomamos en cuenta estos tres aspectos muy importantes, ya se pueden producir muchas acciones contradictorias en ese sentido, ¿verdad? En la forma de cómo estamos formando al estudiante. Entonces, es muy importante cambiar uno sin cambiar los demás, o sea, sin cambiar los demás, ya que en cualquier modificación que nosotros podamos producir puede repercutir inmediatamente en las otras acciones. Entonces, ¿en qué consiste el reto? El reto realmente consiste en desarrollar el proceso evaluativo pertinente para el cambio que se nos ha planteado en el currículum nacional base. Eso es muy importante, ¿ya? En donde debemos de ver que, por ejemplo, las prácticas habituales de la evaluación han cambiado. Nosotros debemos de conocer y de saber que las prácticas de evaluación han cambiado. ¿Y cómo? ¿Cómo han cambiado? ¿Ya? Porque dentro del mismo han cambiado utilizando diferentes herramientas para la evaluación. La investigación es un procedimiento que busca conocimientos generalizables, que busca conclusiones, ¿ya? No necesariamente se va a tener una aplicación inmediata, pero sigue siendo una investigación. Es un proceso de actuar, como la evaluación es un proceso de buscar. La investigación se busca, pero es un conocimiento general. La evaluación es una información específica de saber el grado de conocimiento que ha adquirido el estudiante. La investigación es de forma general, al menos que no sea una investigación específica para una sola persona. Entonces, a eso se refiere la relación de estos dos conceptos. Los ámbitos de evaluación. Antiguamente, por ejemplo, la evaluación, póngale, solo se había venido aplicando tradicionalmente, ¿ya? ¿Con referente a qué? Con referente a que solo se medía el rendimiento del conocimiento del estudiante, ¿ya? O sea, cuántos contenidos conocía él, cuánto sabía él de memoria, de conceptos, etcétera. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, en el libro de María Galo de Lara, ¿ya? Ahí tenemos lo que son los conceptos específicos dentro de lo que es evaluación. Y decimos que la evaluación dice que es evaluar el rendimiento de los alumnos. Así nos dice María Galo de Lara, que la evaluación es la apreciación del logro de los aprendizajes previstos en los estudiantes. Es medir el conocimiento, es constatar hasta dónde ha alcanzado el alumno el dominio de aprendizaje. Eso nos dice María Galo de Lara, ¿ya? Pero recuérdese que dentro del mismo, póngale la evaluación, ¿sí? El ámbito de evaluación, la forma tradicional, póngale años anteriores, pueden platicar con sus papás o quizás sus abuelos,
En Huehuetenango solamente había un supervisor. Y este supervisor era el encargado de evaluar a los finalistas de todos los centros educativos o a los grados, o sea, el examen final que se le daba antiguamente, el examen final tenía una valoración de 100 puntos. No era como se dividía en afectivo, cognitivo, conocimiento y afectivo, ¿ya? O sea, no se daba esa situación, sino que la evaluación final era de 100 puntos. Entonces, los exámenes venían de la capital, habían personas designadas por el supervisor en ese entonces, que solamente era uno para el Huehuetenango, y que dentro del mismo, póngale, él designado a estas personas, llegaban a los centros educativos y los evaluaban. Si los estudiantes ganaban, pues el docente pues merecía una mención honorífica. Si los estudiantes no ganaban, pues al docente lo mandaban más lejos, a trabajar más lejos. Entonces, estas evaluaciones se daban solo de memoria. No significa que la memoria sea mala, significa que hay que poderla utilizar correctamente. Vale. A partir de los años 60, la evaluación se extendió a otros ámbitos educativos. Se evalúa las actitudes, las destrezas, los programas educativos, los materiales, los curriculares didácticos, la práctica docente en los centros escolares, el sistema educativo. Lógicamente se evalúan otros ámbitos, otras formas de evaluar. Ahora, la evaluación y la promoción. La decisión de promoción es la que con más frecuencia debe enfrentar el profesor, desde las promociones formales, o sea, de un curso, hasta las promociones diarias, como son las tareas asignadas a los estudiantes, en donde se logra ver si ha logrado alcanzar el nivel de conocimiento suficiente o ha alcanzado a cumplir la competencia que se le ha indicado, ¿verdad? Y para lo cual debe de haber un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo, ya debe de ser la evaluación sumativa, debe ser la evaluación formativa. Entonces, dentro de esto, pues, por ejemplo, debemos de hacer uso en el fortalecimiento de de la forma positiva que tiene el estudiante de poder, de una u otra manera, pues adquirir los conocimientos. El docente debe de utilizar los métodos y las técnicas correctas y adecuadas para que el proceso de aprendizaje y enseñanza pues sea efectivo y eficaz en el estudiante. Ya determinar lógicamente las debilidades y las necesidades de los y de las estudiantes con el propósito de fortalecer los mismos, ¿verdad? No con el propósito de colocarles malo, sino con el propósito de fortalecer. Yo me recuerdo que en alguno de ustedes, cuando yo le calificaba en la plataforma, le decía, puedes mejorar tu trabajo. Sin embargo, ninguno me repitió el trabajo, ninguno me lo volvió a hacer para que su calificación subiera. Entonces, eso significaba que tenía la opción de poderlo mejorar, de poderlo realizar otra vez y que dentro del mismo, pues su nota, pues podría de una u otra manera subir en este sentido. Entonces, y también tener en cuenta los estilos de aprendizaje y capacidades lingüísticas que tienen nuestros estudiantes, ¿verdad? De la experiencia cultural y y educativas de cada uno de estos, porque recuérdese que el aprendizaje no es igual para todos. Algunos aprendemos rápido, otros un poco lentos, otros mucho más rápido. Ya, entonces, ahí estamos. La evaluación pues, puede resultar un elemento estimulante para la educación, lógicamente para las promociones positivas. Dentro del mismo, pues se debe de lograr los objetivos claros. En el caso de un fracaso, pues debe de utilizarse
los diagnósticos y los terapéuticos. Debe de orientarse al estudiante correctamente de cómo debe de adquirir sus conocimientos. Para eso será lo que es la retroalimentación. Yo siento que la evaluación actualmente no se debe de tomar con aquel miedo, con aquel pavor de que voy a perder la evaluación. No, debe de ser con aquel propósito de adquirir conocimiento, con aquel propósito de fortalecer mis conocimientos. ¿Ya? Ahora, algunos autores que dentro del mismo nos puede indicar el concepto de evaluación, ¿ya? Dice que es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un conocimiento y una valoración lo más real, integral, sistemática posible de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Significa que la evaluación es un conjunto de técnicas y métodos que nosotros debemos de utilizar para que la evaluación sea eficiente y eficaz. Jiménez nos dice otro concepto que es un proceso continuo y ordenado. Recuérdese que la evaluación debe de ser sumativa. Entonces, dentro de esto debe ser ordenada también y que debe de cumplir con lo que es la información quali y cuantitativamente que se debe de trabajar dentro de lo que es la evaluación. Dentro de esto, pues yo realicé un análisis muy pequeño de la definición de Jiménez, ya que es en el 2001. Entonces, según esta definición, determina que la evaluación es un proceso que se produce en orden y constante por medio de recursos denominados técnicas o instrumentos que nosotros utilizamos. Para Ronald se define la evaluación como un esfuerzo que nosotros realizamos, es un esfuerzo continuo, ¿verdad? Que nosotros realizamos y el cual debe de tener propósitos específicamente establecidos. Algunas técnicas de evaluación, podemos utilizar los cuestionarios, podemos utilizar la observación, podemos utilizar la entrevista, podemos utilizar las técnicas sociométricas, el análisis de contenidos, los registros anecdóticos, los mapas conceptuales, mentales, etcétera, los trabajos escritos, como los ejercicios, los proyectos, los ensayos y otras actividades que pueden ser escritas donde se pueden recoger información sobre las actitudes, procedimientos y conceptos de aprendizaje de los estudiantes y también como las pruebas de recuerdo y las pruebas de aplicación. A eso se refiere dentro de lo que es algunas técnicas, dentro de lo que es la evaluación. Solo estamos todavía en el concepto de evaluación, imagínense. Entonces me gustaría que escucharan un poco de este video. No se los voy a colocar. A su profesora Mildred Carolina Pérez del módulo de ¿Qué es la evaluación? Es el proceso por medio del cual se emite un juicio de valor acerca del atributo de consideración. Dentro del currículum dominicano, la evaluación es concebida como un proceso sistemático y continuo que da recogida a informaciones relevantes con la finalidad de que los actores del proceso educativo reconozcan y aprecien la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes. ¿Para qué evaluamos? Bien nos dice que es para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y la misma debe servir para mejorar la calidad de la educación. Esto es muy importante, ya que evaluamos y esta nos permite tomar decisiones ante cambios que se requieren introducir en los procesos de enseñanza-aprendizaje para favorecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes. La evaluación también permite identificar los aprendizajes de los estudiantes, el cómo aprenden, los docentes que enseñan, cómo lo enseñan y las estrategias utilizadas, y los contenidos mediadores. ¿Qué se evalúa? Bueno, aquí nos habla de que evaluamos objetivos, contenidos y competencia. Cuando hablamos de que evaluamos con objetivos, es porque se dirigen a una de las dimensiones, o saber conocer, saber hacer o el saber ser.
Existen objetivos de aprendizaje y de enseñanza, y estos se plantean los propósitos generales del proceso pedagógico y didáctico, además que se plantean como una actividad final. Cuando hablamos de contenidos, estamos hablando de ya el diseño curricular, donde se nos trae la malla curricular. Esta nos indica todos los contenidos que debemos trabajar acorde al nivel que hemos seleccionado. La competencia evidencia claramente un desempeño como producto de una actuación y la competencia dirige el quehacer del docente. Además, que se permite determinar las tareas docentes, las cuales generan una actividad en los estudiantes, implican un proceso. Bueno, sí, ese es una parte dentro de lo que podemos ver de evaluación. Entonces es muy importante que conozcamos y sepamos el concepto de evaluación. Yo suplícole que al finalizar esto, pues nos volvamos a conectar otro ratito. Dentro de esto, pues vamos a ver algunas funciones dentro de lo que es la evaluación, ¿ya? La evaluación tiene funciones. La evaluación la podemos entender desde dos funciones importantes que responden a dos dimensiones. La evaluación como medición y la evaluación como comprensión. Hay dos, la evaluación como medir conocimiento y la evaluación como comprensión. Al medir conocimiento estamos hablando dentro de lo que es una dimensión tecnológica positivista y al hablar como comprensión es una dimensión crítica reflexiva. Cuando hablamos como medición, o sea, una tecnológica positivista, entonces estamos hablando de que es un constructo social y cumple las funciones que interesan a unos y perjudican a otros. En consecuencia, obedece a una naturaleza política y ética. Esta evaluación, pues lógicamente, encierra ciertos mecanismos, ¿verdad? Que puede ejercer el profesor en el centro educativo y que en las cuales pues tiene una capacidad de evaluar los criterios y estos criterios dentro del mismo pues se atribuyen a causas y decide cuáles han de ser los cambios que se producen. Esta era la evaluación que dentro del mismo se utilizaba antiguamente, ¿verdad? Porque dice que también en la naturaleza de este tipo de evaluación es fundamentalmente dada por la comprobación de los resultados del aprendizaje en el ámbito de los conocimientos, o sea, la ejecución de las pruebas objetivas. ¿Cómo se caracteriza? ¿Por qué? Porque se expresa a través de números y se cuantifican resultados que pueden compararse. Significa que hay un número que usted le dice que ganó un curso con 61 puntos, ¿ya? Y que dentro del mismo se va a cuantificar los resultados de acuerdo a lo que usted pues ha contestado. La estadística son datos que se dan a nivel de aula y a nivel general y que dentro del mismo, pues, estas concepciones de la evaluación favorecen ante todo algunas funciones, tales como el control, la selección, ¿ya? Entonces, dentro de esto es muy importante que nosotros sepamos cuál es el concepto de evaluación. Nos volvemos a conectar, por favor, en el mismo link, solo para aclarar algunas situaciones de conceptualización y de plataforma, por favor. Entonces, yo no sé si, bueno, yo voy a seguir y en cuanto nos corte, nos conectamos. ¿Dónde me quedé? Aquí estamos.